grabar, ya estoy grabando. Entonces, nosotros habíamos visto el método de variación de parámetros para una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es una ecuación de este tipo, donde va a ser una ecuación, vamos a considerar una ecuación de segundo orden no homogénea, así que la parte derecha puede ser distinta de cero. Entonces, en realidad lo que vamos a transformar esta ecuación en su ecuación normal. Entonces vamos a dividir por A2 todo, ¿cierto? Y me queda el I' solito. Esa es la idea. Ya, entonces vamos a trabajar en realidad con esta ecuación. Entonces la de variación de parámetros nos dice de que vamos a considerar vamos a querer encontrar una solución particular de la no homogénea, y para ello vamos a definir, o sea, vamos a usar la solución homogénea multiplicada por una cierta función u que es la que quiero determinar. Esa es la idea. Lo mismo que hacíamos en la ecuación no homogénea de primer orden. Pero la de primer orden tiene una sola solución, ¿cierto? Pero la ecuación de segundo orden, la ecuación homogénea, va a ser de esta forma: C1 por I1 más C2 por I2. Y entonces la solución particular de la no homogénea, yo voy a buscar que sea de la misma forma, pero en vez de C1 y C2 constantes, van a ser funciones U1 y U2 que dependen de X. Y esas son las funciones que voy a querer encontrar, porque yo ya sé cuánto vale 1 y U2, que son soluciones de la homogénea. Entonces, como I1 y I2 son soluciones de la homogénea, vale esa condición, ¿cierto? Y bueno, tomo esto y lo voy a derivar una y dos veces. Al derivarla una y dos veces, ¿cierto? Voy a reemplazar la ecuación, que hicimos todos los cálculos, y me da esto de aquí. Pero lo puedo factorizar de cierta forma, tal que puedo como despejar lo que está en amarillo y lo que está en café, que eso va a ser igual a 0, y por lo tanto la ecuación va a ser más pequeña. Igual está un poco grande. Vamos a tener otra condición para poder restringir un poco más esto, que la restricción que vamos a dar es la siguiente. Bueno, aquí está escrito más ordenadamente. Estas son la ecuación, ¿cierto? Y voy a reemplazarlo según la función evaluada, ¿cierto? La función I de P derivado una o dos veces. Entonces me va a quedar esto, ¿cierto? En realidad me queda todo eso. Y me doy cuenta que lo que está en rojo es exactamente 0, porque el I1 y 2 son soluciones de la homogénea, así que son igual a 0. Y después me doy cuenta que, por ejemplo, este verde con ese verde se puede pensar como la derivada de esa función, y lo que está en café puede ser la derivada de esa función. Entonces me queda esta derivada y algo que se va a repetir aquí. Entonces, en realidad lo que vamos a pensar es que tengo la derivada de la función, tengo la función y tengo otra cosa. Entonces vamos a restringir un poco más y vamos a decir que esto de aquí se va a hacer 0. Yo voy a querer que esto se haga 0. Entonces tengo la ecuación, si esto es 0, eso es 0, entonces me queda la ecuación solamente en lo amarillo, que es lo que está aquí, ¿cierto? Y la condición que estoy diciendo es la que está acá abajo, es esa de ahí. Con estas dos condiciones tengo un sistema de ecuaciones y voy a querer encontrar el valor de U1 y U2'. Y entonces integrando voy a poder encontrar los valores de U1 y U2. Entonces, eso es lo que les digo acá. Vamos a suponer que esto es igual a 0. Vamos a considerar entonces la ecuación. Si considero esto igual a 0, la ecuación me queda así. Ya me queda bastante reducida. Y entonces, para determinar esos valores, es resolver este sistema de ecuaciones, que lo podemos hacer por Cramer. Si lo hacemos por Cramer, me doy cuenta que el U1' es de esta forma y el U2' de esta forma.
Y el determinante de abajo es exactamente el Wronskiano que habíamos hablado antes, ¿cierto? Y yo sé que el Wronskiano siempre es distinto de 0 porque I1 y I2 son soluciones de la ecuación homogénea, por lo tanto ya sé que son linealmente independientes y por lo tanto el Wronskiano va a ser distinto de 0. Por lo tanto, el U1' va a ser menos f por I2 partido por el Wronskiano, es decir, U1 va a ser la integral de ello. Y de la misma forma, el U2' va a ser f por I1 partido por el Wronskiano, es decir, el U2 va a ser la integral del resultado que me da. Encontrando, o sea, integrando estas dos integrales, ¿cierto? Voy a poder encontrar cuánto vale 1 y cuánto vale U2, entonces lo reemplazo aquí, ¿cierto? Y entonces me queda la solución particular de la no homogénea. Entonces la solución general de la no homogénea va a ser la solución homogénea más la solución particular de la que encontramos recién. Entonces va a ser en realidad un C1 por I1 más un C2 por I2 más la solución particular que encontramos aquí. Que van a ser bastante parecidas, pero multiplicadas por el U1 de X y el U2 de X que encontramos. ¿Y qué es el método de variación de parámetros? Bueno, aquí ya está escrito más bonito, ¿cierto? Y el Wronskiano es distinto de 0. Entonces las soluciones van a ser de esa forma. Y aquí habíamos visto un ejemplo. Hicimos varios, o sea, hicimos el primero. ¿Cuál sería el método de resolución? Tengo que resolver la ecuación homogénea primero. Encuentro su solución, ¿cierto? La no homogénea va a ser escribir la homogénea, ¿cierto? La solución particular, escribir la homogénea, pero ahora las constantes C1 y C2 van a variar con respecto a X. Derivo una vez y lo restrinjo aquí. Restrinjo esta va a ser un supuesto, voy a restringir que esto se haga 0. Si hago esto 0, la derivada entonces me queda de esa forma. Y la segunda derivada, ya que tengo 3, ¿cierto? Ya me va a quedar un poquito más chica, que en realidad me queda así. Entonces, lo reemplazo. Voy a tomar todo lo que es I segunda, lo reemplazo aquí, ¿cierto? Reemplazo el I' y reemplazo el I. Y me doy cuenta que, bueno, todo va a tener exponencial de 2x en este caso. Puedo factorizar. Y me doy cuenta que hay varias cosas que se hacen 0. 4C1 con menos 8C1 más 4C1, por ejemplo. Ahí este se va con ese y con este. Después el 12,2 se va con el 12,2 y con el menos 4C2. Y el 4C2X menos 8 son menos 4, más 4 son 0. Así que ahí se me van todos esos. Y entonces me queda 12,1' más 1 más 2X, C2' más X más 1. Entonces tengo esto y además tengo lo que tenía, ¿cierto? Que habíamos dicho que vamos a restringir. Entonces con esos dos tengo un sistema, que aquí está escrito el sistema. Aquí está escrito el sistema y entonces resuelvo este sistema. Es decir, tengo que encontrar los valores de C1' y C2'. Si usamos Cramer, entonces el C1 va a estar escrito así y el C2' va a ser escrito así. Calculo los determinantes y el C1' me da esto y el C2' me da esto de aquí. Como esto es C2', ¿cierto? Entonces quiero encontrar el C2, es decir, voy a integrar esto. Y si integro me queda X cuadrado medio más X. Y si integro esto, que en realidad es esto de aquí, menos X cuadrado, ¿cierto? Menos X. El C1 me va a dar así. Entonces lo reemplazo. El C1 y el C2. Aquí está el C1 y aquí está C2, ¿cierto?
Y eso me va a dar, si lo factorizo, ¿cierto? Y reduzco términos semejantes, la solución particular puedo expresarla de esa forma. Ahora, si tengo la solución particular, entonces la solución general es la solución de la homogénea más la particular que encontramos. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada sobre este método. No sé si tienen alguna duda, consulta. Lo dije bien rápido porque en realidad como lo habíamos visto ya, pero era para recordar un poquito. ¿No? Bueno, entonces quería para recordar y ver la diferencia con el que viene, que va a ser el método de coeficientes indeterminados. En realidad, hoy día no quiero llegar al método de coeficientes, sino que quiero definir primero unas cosas. Es necesario que se entienda bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, el método de coeficientes indeterminados, vamos, para poder resolver esto, vamos a entender en qué contexto lo tenemos que encontrar. Entonces, vamos a ver una ecuación diferencial, una bien general. Vamos a considerar una ecuación diferencial de enésimo orden y se puede escribir así, ¿ya? Donde los d sub n, este de aquí, son las derivadas de la función. De la derivada enésima, la derivada n menos 1. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a2x y 2' más a1x por y' más a sub 0 de x y igual a 0, ¿cierto? Escrito de esta forma es lo siguiente: a2x de 2y más a1x de y más a0x por y de 0, ¿ya? Entonces, esta d es la derivada de la función y, ¿cierto? Y el 2 o el 1 aquí o el ninguno que sería acá, ¿cierto? Me dice la cantidad de veces que voy a derivar la función. Entonces, esta es para una ecuación de segundo orden y para una de n orden, enésimo orden, se podrá escribir así, ¿ya? Entonces, esta es la derivada enésima de y, la derivada n menos 1, esta es la derivada y aquí no hay derivada. Esta es una ecuación, como les digo, súper general, ¿cierto? De una ecuación diferencial. No, la notación diferente es d, que va a ser la derivada. Entonces, esta ecuación también se va a escribir usando el operador lineal que nosotros habíamos introducido anteriormente. L de i igual a g de x. Uno puede decir que esto es, podemos pensar, entonces que L de i es igual a an por dn de i más an menos 1 por dn menos 1 y así sucesivamente hasta a1 de i más a0i. Ese puede ser un operador lineal, ¿cierto? Entonces, si yo defino este operador lineal así, la ecuación diferencial que está escrita acá se puede reducir a esa forma. Bueno, aquí dice donde él le va a denotar el operador diferencial o polinomial así. Ese es el operador L. Y bueno, ya habíamos visto de que escribirlo así me ayuda a encontrar y saber soluciones, por ejemplo, cómo van a ser los tipos de solución. Habíamos ya hablado un poco de este operador lineal.
aquí habla, entonces la notación del operador no solo es una abreviatura útil, sino que en un nivel muy práctico, la aplicación de operadores diferenciales permite justificar las reglas para determinar la forma de la solución particular. La forma de la solución particular se deduce una vez que se encuentra un operador diferencial lineal adecuado que va a anular a G en la ecuación 1. Esa es la idea de escribirlo como un operador L, ¿cierto? Toda la ecuación diferencial. Entonces, vamos a tratar de factorizar los operadores. Y entonces, cuando los coeficientes son constantes, en este caso, ¿cierto? Todos los a sub i son constantes reales. Un operador diferencial lineal se puede factorizar siempre con el polinomio característico, se puede factorizar. Ya, este va a ser el operador lineal, vamos a llamar L de M, porque el M está ahí, ¿cierto? No, perdón, no es el L de M. No. Tengo el operador lineal de esta forma. A sub n de n i más a sub n menos 1 de sub n menos 1 por i, ¿cierto? Hasta a sub 1 de i más a sub 0i. Nosotros lo habíamos visto con una ecuación de segundo orden, pero esto se puede generalizar, ¿cierto? Para una de n orden. Y lo que estamos diciendo es que si el operador es constante, este operador lineal va a estar relacionado a su ecuación característica, que a esta la vamos a llamar ANMN más AN-1, MN-1, y así sucesivamente hasta 1M más A sub 0. Esa es la ecuación característica, que es la que está aquí. Entonces lo que está diciendo es que el operador diferencial se va a poder factorizar, es decir, este se va a poder factorizar siempre y cuando su polinomio característico se va a poder factorizar. Acuérdense que la ecuación, el polinomio característico que da origen a la ecuación característica me va a dar cierta solución y esa solución va a estar relacionada a la solución de la ecuación diferencial. Entonces están completamente relacionados su ecuación característica, su polinomio característico con la ecuación diferencial. Entonces de esta misma forma está diciendo de que si yo puedo factorizar, ¿cierto? Mi operador diferencial, entonces también puedo, en realidad lo puedo factorizar siempre y cuando lo puedo factorizar cuando el polinomio característico sea factorizable. Todo lo que pasa aquí abajo, en el polinomio, va a tener una réplica acá. Eso es lo que está diciendo. Como la factorización. Es decir, en otras palabras, si R1 es una raíz de la ecuación auxiliar, esta, de la ecuación característica, ¿cierto? Si tengo R1 como una raíz de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que M menos R1 se puede factorizar por eso, por un cierto polinomio de grado n-1. Tengo un polinomio de grado n y si tengo una raíz, quiere decir que se puede factorizar eso por el polinomio de grado menor. Y si tengo esta factorización, entonces el operador lineal quiere decir que también se puede factorizar un d menos R1 por algún otro polinomio que va a depender de la derivada. Es un operador diferencial lineal de orden n-1, que aquí lo llamé aquí n-1 y aquí lo llaman P. Entonces, si se puede factorizar así, acá también se puede factorizar de la misma forma. Por ejemplo, D2 más 5D más 6. D2 más 5D más 6, ¿cierto? Tiene una ecuación característica de la forma m cuadrado más 5m más 6 igual a 0, ¿cierto?
Y esto se puede factorizar con m más 2 y m más 3. 2 más 3 son 5 y 2 por 3 son 6. ¿Ya? Entonces, esto estaba completamente relacionado con la factorización de esa o de esa forma, a lo mismo, ¿cierto? Se puede escribir así o al revés, del operador diferencial. Entonces, como decíamos, si podemos factorizar el polinomio característico, vamos a poder factorizar el polinomio diferencial, el operador diferencial. Entonces va a ser de D más 2 y D más 3. Entonces ya casi ni es necesario pasar por la ecuación característica, porque si uno escribe la derivada con este D, ¿cierto? Ya le estoy colocando una cierta variable y le estoy colocando la potencia. Entonces me va a quedar esta factorización, ¿cierto? Como les decía, no es necesario pasar por la ecuación característica, sino que escribir así en la ecuación diferencial, puedo de inmediato factorizar el operador sin necesidad de pasar a una ecuación característica. Entonces, pero acuérdense que los factores son conmutativos, entonces puedo escribirlo así o lo puedo escribir así. Así que el D2 más 5D más 6 en realidad es esto o en realidad es esto. Ya, el operador, puedo poner el operador así evaluado o multiplicado por i, eso quiere decir que esto es D2i más 5DI más 6i. ¿Ya? Pero si lo pensamos solamente como factorizado por i, entonces estoy pensando aquí exactamente el polinomio característico y entonces sí lo puedo factorizar. Los factores de un operador diferencial con coeficientes constantes pueden conmutar, porque obviamente no hay problema de escribirlo de esa forma o de esa, ¿cierto? Entonces, si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes y f una función suficientemente derivable, tal que este operador evaluado en f es igual a 0, vamos a decir que L es un anulador de la función. Si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, entonces el L es como el que estaba más atrás. Es decir, este de aquí. El que siempre estamos hablando. No estamos cambiando el operador. Este. O este. Este es mi operador diferencial. Entonces, este operador evaluado en f, lo que tengo la ecuación diferencial y entonces estoy diciendo que en vez de tomar esto, coloco que L de f de x me va a dar 0. Entonces voy a decir que este es el anulador de la función porque aplicando el operador, ¿cierto? Me da la ecuación diferencial igual a 0. Aquí puede ser de que en i cualquiera me da una cierta función g, pero acá en alguna función f, este operador lineal diferencial me va a dar 0. Eso es lo que habla. Entonces L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, es decir, L de I va a ser igual a dn de I más dn menos 1 hasta dn me faltaron los a su n. N menos 1 hasta a su 1 y más a sub 0 i. Este es el operador lineal diferencial. Diferencial lineal, ¿cierto? Y entonces,
si cumple de que evaluar en esta función f es igual a 0, entonces vamos a decir que L es un anulador de esa función. Por ejemplo, D anula una función constante. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta función constante y igual a k, si yo lo derivo, di va a ser igual a la derivada de k, y la derivada de k es 0. Entonces, este operador lineal diferencial, que va a ser d, anula esta función, porque al aplicar este operador me da 0. Entonces vamos a encontrar diferentes operadores lineales diferenciales, ¿cierto? Pero tienen que ser de esas características, como la que decía yo aquí en general, que van a ser las derivadas, para que se anule ciertas funciones. Por ejemplo, para x, el anulador ya no sería d, porque la derivada de x es 1. Entonces, para poder anularlo, debería derivar nuevamente. ¿Cierto? Si lo derivo nuevamente, de 2x va a ser igual a la derivada, y la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0. Eso. Creo que me saltó un paso. Es la derivada de x, ¿cierto? La derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0. Entonces el de 2 es el operador lineal diferencial anulador de la función x. De 2, no de. Entonces, dependiendo de la función, voy a tener anuladores diferentes. Obviamente, de manera similar, de 3 va a ser el anulador de x cuadrado, ¿cierto? Derivo 3 veces x cuadrado, me da 0. Y si tengo varias funciones, por ejemplo, 1x, x cuadrado, xn menos 1, entonces, y quiero encontrar un anulador que anule todas ellas, bueno, va a ser d a la n, ¿cierto? Porque este es el operador que anula d, el que anula 1 es d, el que anula a x cuadrado es d cuadrado, a x es d cuadrado, a x cuadrado anula d cubo, ¿cierto? Y este, el que lo anula es d a la n. Pero si ahora yo quiero que anular todos al mismo tiempo, bueno, fíjense que d a la n anula 1, porque derivar n veces 1 siempre me va a dar 0. Y así, la derivada enésima de x también va a ser 0. La derivada enésima de x cuadrado va a ser 0. Y así sucesivamente hasta la derivada enésima de x a la n menos 1, que obviamente este es 0 exacto, ¿cierto? En la primera vez queda 0. Los otros dan 0, pero, o sea, imagínense, derivo una vez, me da 0, y después derivo n menos 1 veces y todos son 0. 0, la derivada de 0, 0, la derivada de 0, 0, la derivada de 0, 0. Entonces, el operador diferencial de a la n va a anular a todas las funciones juntas. A todas las funciones juntas. ¿Ya? Entonces, una consecuencia inmediata de esto y el hecho de que la derivación que puede hacer término en polinomio va a ser esta de aquí. Es decir, si ahora considero, en vez de considerar estas como funciones separadas, la escribo como un polinomio, ¿cierto? Entonces quiero encontrar un operador que anule todo esto. Bueno, este es el operador n, ¿cierto? Porque sé que anula cada uno de ellos. Entonces se anula al encontrar un operador que aniquile la potencia más alta de x. Ahí van a aniquilar a todos y entonces no va a haber ningún problema. Entonces las funciones que se anulan por un operador diferencial lineal de enésimo orden, L, son simplemente aquellas funciones que se van a obtener de la solución general de la ecuación diferencial de esa forma.
Entonces eso vamos a querer encontrar para poder encontrar las soluciones. Bueno, sigamos con los anuladores porque como vamos a querer resolver las ecuaciones diferenciales, tenemos que encontrar todos los anuladores posibles. Entonces, dice que el operador diferencial d menos a elevado a la n va a anular a cada una de estas funciones. Bueno, veamos, por ejemplo, seguramente el d menos a va a anular al exponencial de ax solito. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿cómo lo voy a resolver esto? Esto es la derivada de e a x menos a por e a x. ¿Cuál es la derivada del exponencial? Es la misma, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que me va a quedar a. Menos a exponencial de ax. Y ahora lo resto y me da 0. Entonces, d menos a es el operador que anula al exponencial de ax. Ahora podemos ver que d menos a al cuadrado es el que anula a x exponencial de ax. ¿Qué es esto? Bueno, esto es d2 menos 2ad, vamos a poner mejor, 2ad menos a cuadrado por x exponencial de ax. Está al cuadrado, así que debo elevar al cuadrado el binomio. Y esto es d2 x exponencial de ax menos 2a por dx exponencial de ax menos a cuadrado x exponencial de ax. Y entonces, ¿este d qué significa? Significa que voy a derivar 2 veces esto. Entonces va a ser la derivada de x exponencial de ax más ax exponencial de ax menos 2a. La derivada de esto es exponencial de ax más ax exponencial de ax menos a cuadrado x exponencial de ax. Y la derivada de esto, lo vamos a escribir acá mejor, es a por la exponencial de ax más a por exponencial de ax más a cuadrado x exponencial de ax menos 2a exponencial de ax menos 2a cuadrado x exponencial de ax menos a cuadrado x exponencial de ax. Entonces, 1, 2, hay 2 aquí y aquí hay 2 negativos, así que se me van. Aquí hay una cuadrado x. A ver, a ver. Ah, no, este es más. Este es más, ¿cierto? Más a cuadrado, más. Ahí sí. Entonces esto es menos 2. Este es a cuadrado x. A cuadrado x son 2 a cuadrado menos 2 a cuadrado es 0. Así que todo esto es 0. Entonces, el anulador de x exponencial de ax es d menos a al cuadrado. No creo que podamos seguir porque van a ser varios valores más, pero podemos revisar el último, menos a elevado a 3, va a ser el anulador de x cuadrado exponencial de ax. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es elevar al cubo, así que es d al cubo menos 3 veces d cuadrado a más 3 veces d cuadrado a, d a cuadrado menos a al cubo. Ya ese es al cubo, ¿cierto? A x. Sí, está bien. Entonces, esto es
d al cubo de x cuadrado exponencial de ax menos 3d cuadrado a x cuadrado exponencial de ax más 3a cuadrado de x cuadrado exponencial de ax menos a al cubo x cubo exponencial de ax. Aquí lo cambié de lado porque la derivada es con respecto a esto y el a cuadrado es constante, así que lo dejé afuera. Bueno, como les digo, no vamos a seguir, pero aquí hay que derivar 3 veces, ¿cierto? Aquí hay que derivar 2 veces, aquí hay que derivar una vez y después desarrollar todo y ver de que al final me da 0. Y este sí va a ser un anulador para esa función. Entonces lo que está diciendo acá, que el d menos a a la n va a ser el anulador de estas funciones, de todas juntas. Con a la n quiere decir que voy a tener hasta x elevado a la n menos 1 por exponencial de ax. Si quiero anular todas ellas juntas, necesito este operador diferencial. Ya es lo mismo que hacíamos con los polinomios. Si queremos anular cada uno, anular cada uno, entonces, por ejemplo, los constantes, voy a usar el d, para el x uso el d cuadrado, para el x cuadrado uso el d cubo, ¿cierto? Y es decir, para cada uno de ellos voy a usar uno distinto, que va a ir aumentando la derivada. Pero si quiero derivar, o sea, anular todos juntos, entonces ocupo el que anule a todos, que sería la derivada mayor. Por eso podemos pensar así el polinomio, con todos juntos, y entonces el que va a anular esto va a ser el de a la n. Aniquila todo. Entonces, aquí yo me di cuenta que para este es el operador, para este es el cuadrado, para este va a ser el cubo, pero si yo quiero anular todos en general, entonces voy a usar el d menos a elevado a n, que justo es ese mismo grado que está aquí. Este es menos 1 y este va a ser n. Ahora no es necesario, ya que lo sabemos, no es necesario estar calculándolo siempre, sino que ahora para cualquier función que sea de esta forma, este va a ser el anulador. Así lo vamos a usar. Ya, esto no lo vamos a mostrar mucho, pero para este operador diferencial, fíjense que ya es un poco más complicado, de 2 menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado, todo eso elevado a la n, anula cada una de las siguientes funciones. Estas de aquí. Ya como yo quiero anular todas juntas, por eso aparece elevado a la n. ¿Ya? Y el alfa y el beta están relacionados con el exponencial y la función trigonométrica que va a estar asociada a mis funciones. Y el n, ¿cierto? Va a ser la potencia que hay en la expresión polinomial. Entonces, este tipo de operador es para este tipo de funciones, este es el operador que los anula. Y bueno, y lo vamos a creer nomás porque ya se hace más complicado mostrarlo. Pero vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a ver, encuentre un operador diferencial que va a anular las siguientes funciones. Por ejemplo, ¿cuál será el operador que anula esta función de aquí? El 1. En ese caso sería la derivada nada más, ¿cierto? En Exacto, distintas potencias. en distintas potencias. Pero como tenemos este en general, ¿en cuál potencia necesito para que anule todo junto? 4, la potencia 4 de la derivada.
Eso, muy bien. D4 es la que anula esto. Muy bien, sí. Vamos a revisar. Ya no son tan grandes, así que lo vamos a ver. Igual creo que es 5 porque queda el 1 al final. No estoy seguro. Vamos a ver. Entonces la derivada de 1 es 0. La derivada de 5x cuadrado es 2 por 5 son 10x, ¿cierto? La derivada de 8x cubo va a ser 3 por x son 24 y x cuadrado, ¿cierto? Ahí derivé una vez. Ahora voy a quitarle otra derivada para derivar esto. Me va a quedar menos 10 más 48x, ¿cierto? Ahora voy a derivar una nueva vez. La derivada de menos 10 es 0. Y la derivada y la derivada de 48x es 48. Y ahora la derivada de 48 es 0. Así que sí, era 4, está bien. Si justo es 1 más que la potencia de acá. Así que está bien la primera intuición. La derivada 4 es el anulador de eso. Para anular exponencial de 3x, ¿qué vamos a usar? Usamos este, miren. Este. Exponencial de 3x, exactamente el primero. Entonces, b menos a por exponencial de ax. Es decir, el que anula va a ser d menos 3. Se va a anular el exponencial de 3x. Porque esto me va a quedar la derivada de exponencial de 3x menos 3 por la exponencial de 3x. Y la derivada de esto es 3 exponencial de 3x menos 3 exponencial de 3x me da 0. Ahora el tercero. ¿Cuál va a anular? Es este. Este anula... Es así, ¿no? Exponencial de 2x y aquí tengo sin x y aquí tengo x. Nomás lo que tengo un 4 y un 10. Ya la pregunta es, a ver. ¿Me importa la constante? No, no importa. Se va a hacer de menos 2 elevado a 2. A ver. De menos 2. El 2 por este, ¿cierto? Y este está elevado a 1, así que es elevado a 2. Yo creo que se anula esto. 4 exponencial de 2x menos 10 x exponencial de 2x. Entonces, la derivada es de 2 menos 2 por 2 son 4d más 4. 4 exponencial de 2x menos 10 exponencial de 2x. Entonces, queda d2 por 4 exponencial de 2x menos 10x exponencial de 2x menos 4 d
2x menos 10x exponencial de 2x más 4 por 4 exponencial de 2x menos 10x exponencial de 2x. No estoy segura si da esto. Vamos a ver. Entonces la derivada es, voy a derivar una vez, me queda 2 por 4 son 8, exponencial de 2x, menos 10, exponencial de 2x, menos 20x, exponencial de 2x. Sí. Menos, y la derivada de eso va a ser 4, 2 exponencial de 2x, menos 10 exponencial de 2x, menos 20 x exponencial de 2x, más 16 exponencial de 2x, menos 40x exponencial de 2x. Ya, entonces, esto es menos 4, ¿cierto? Esto es menos 4. Y este no es 2. Ya me equivoqué, ustedes no me dijeron. Este es 2, pero por 4 son 8. Y este no es 4. Ay, Dios mío. 8 menos 10 son 2. Ay. Menos 2 son menos 2. Entonces me queda la derivada. Esto es la derivada de 2 exponencial de 2x menos 20x exponencial de 2x. Menos 4. Más 16. Entonces, la derivada de esto va a ser menos 2 por 2 son 4, exponencial de 2x, menos 20 exponencial de 2x, menos 40x exponencial de 2x, menos 2 por 4 son 8, exponencial de 2x, no me está dando 0, a ver, y 2 por 4 son 80x exponencial de 2x, más 16 exponencial de 2x, menos 40x exponencial de 2x. Ya, a ver, esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual. Y esto se va, porque miren, esto menos 40 más 80 son menos 40, no son más 40, menos 40, 0. Ya. Ah, sí dio. Y acá tengo 16 más 8 son 24. Menos 24 son 4. Menos 20 son 4. Menos 4 son 0. Muy bien. Y entonces eso es igual a 0. Entonces, el operador que anula, el anulador de este, ¿cierto? Sin importar el coeficiente que está aquí, ¿cierto? Va a ser de menos 2 al cuadrado. Tengo que pensar en las funciones. Y el último, este de aquí. Ese, menos 5 exponencial de coseno 2x menos 9 exponencial de menos x seno 2x. Bueno, ese tenemos que sacarlo de acá. Vamos a llevarnos todo esto.
Entonces, mi función alfa en este caso, alfa es el que acompaña la exponencial. Y en este caso es -1. Y el beta es el que acompaña la función trigonométrica, que sería 2. Entonces, usando la formulita del aniquilador, y el n es el que acompaña el x, pero no hay x, así que n vale 0. ¿Qué si ¿No vale? sería que n vale 1, profe? Porque si es 0, todo sería 1. Sí, sí, perdón. Sí, eso. Claro, porque aquí es n menos 1. Sí. Entonces n vale 1. Entonces, si n vale 1, alfa y beta vale eso, entonces el operador que voy a querer es de 2 menos 2 por menos 1 de más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es elevado a 1. Es decir, esto va a ser de 2 más 2d, y esto es 2 por 2 son 4, son más 5. Más 5. Ese va a ser el anulador de 5 exponencial de menos x por coseno de 2x menos 9 exponencial de menos x por seno de 2x. Veamos si es. Entonces tenemos que derivar 2 veces esto. Bueno, hagámoslo por separado. De 2, 5 exponencial de menos x coseno de 2x menos 9 exponencial de menos x por seno de 2x. Vamos a derivar 2 veces esto. Entonces la derivada de menos 5 exponencial de menos x coseno de 2x. La derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos 5 por 2 son 10 por 10 exponencial de menos x por seno de 2x. Le puse 2 porque es la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Menos más 9 exponencial de menos x por seno 2x menos la derivada de seno es coseno. 2 por 9 son 18 exponencial de menos x por coseno de 2x. Entonces esto es igual a menos 18 menos 5 son menos 23. Y menos 10 más 9 son menos exponencial de menos x seno 2x. Entonces derivamos nuevamente, me va a quedar 23 exponencial de menos x por coseno 2x. La derivada de coseno es menos seno, me queda más 23 exponencial, no, 23 no, porque tengo que multiplicar por 2, son 46. 46 exponencial de menos x por seno de 2x. Más exponencial de menos x, seno de 2x. La derivada de seno es coseno menos 2 exponencial de menos x coseno de 2x. Ya, entonces esto es 23. 23 menos 2 son 21. 21 exponencial de menos x coseno de 2x es 46 más 47. Más 47 exponencial de menos x seno de 2x. Entonces, este es el primero. Vamos a poner 1. Ahora el 2. El 2 es 2d
por 5 exponencial de menos x coseno 2x menos 9 exponencial de menos x por seno 2x. Pero ya calculamos la derivada, que es esta de aquí, es decir, es esta. Es esta. Entonces, menos 23 exponencial de menos x coseno de 2x menos exponencial de menos x seno de 2x. Esto es menos 46 exponencial de menos x por coseno 2x menos exponencial de 2 menos x seno de 2x. Ese es el 2. ¿Cierto? Y el 3 es multiplicar por 5 a todo nomás. 5 por 5 exponencial de menos x coseno de 2x menos 9 exponencial de menos x seno de 2x. Esto es 25 exponencial de menos x 2x menos 5 por 9 son 45 seno de 2x. Este es 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... mis rectas no son muy rectas. Ya, lejos. No. Entonces vamos a sumar los 3. Vamos a sumar 1 más 2 más 3. Es decir, 21 exponencial de menos x coseno de 2x más 47 exponencial de menos x seno de 2x menos 46 exponencial de menos x coseno de 2x exponencial de menos x seno de 2x más 25 exponencial de menos x coseno de 2x menos 45 exponencial de menos x seno de 2x. Y ahora tenemos que cruzar los dedos y que me dé 0. A ver, aquí tengo el coseno, aquí tengo coseno. 21 menos 46 son menos 25 más 25, 0. Esto es 47 menos 2 son 45 menos 45 es 0. Así que ahí me da el resultado que es 0. Así que es el anulador. Así que el anulador de este es este operador. Como las soluciones siempre van a estar de esta forma, fíjense que ya encontramos más o menos los anuladores que vamos a necesitar para poder resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Y ya estamos listos y dispuestos, ¿cierto? Para poder entender el método de coeficiente indeterminado usando los anuladores. No sé si tiene alguna duda, consulta. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana. Chao.